está la ciudad y el país donde vive, experimentando un avivamiento espiritual como se dio y se describe en el libro de los Hechos? ¿Cómo está la iglesia espiritualmente en el día de hoy, tanto en el lugar de tu ciudad o de tu país? Pregunto, ¿los líderes políticos y los líderes de la ciudad y del país donde vives toman en cuenta la postura de la iglesia a la hora de tomar decisiones que afectan a la sociedad? ¿Cuáles son las situaciones difíciles, los problemas que están enfrentando los líderes que ejercen ministerios en las iglesias, particularmente los pastores? ¿Cuáles situaciones extremas están enfrentando sus familias? ¿Están unidos los pastores y las iglesias? ¿Qué está haciendo la iglesia para establecer el reino de Dios y conquistar la ciudad y el país para Jesucristo? Quiero invitarte a mirar un pasaje de la Escritura que aparece en Hechos, capítulo 4. Voy a leer los versos 23 hasta el 31. Así dice la palabra de Dios. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una de las cosas que Jesús había enseñado a sus apóstoles, sus discípulos, era que iban a ser perseguidos, que iban a tener situaciones adversas. Inclusive cualquiera que los matara pensaría que podría estar haciendo un servicio a Dios. De hecho, cuando Jesús estuvo predicando y enseñando antes de ascender a los cielos y antes de morir en la cruz, dijo a sus discípulos, señalando y hablando de Juan el Bautista y hablando particularmente del reino de Dios, y dijo de la siguiente manera, aparece en Mateo 11, los versos 11 y 12, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Establecer el reino de Dios aquí en la tierra
Es una empresa extraordinariamente grande y que requiere, por un lado, que la iglesia estemos santificados y unidos verdaderamente a Dios, y por el otro lado, que podamos predicar, enseñar, liberar, sanar en el nombre de Jesús y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. En ese pasaje que acabo de leer en Mateo, con relación al reino de los cielos que sufre violencia, hay algunas traducciones que lo dicen de una manera diferente. Por ejemplo, en la Biblia al día dice: el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan llegan a aferrarse a él. Otra versión, la Dios habla hoy, de 1996, dice al final: y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. La versión de la Biblia lenguaje sencillo dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Estos son unos versos que son un poco difíciles de interpretar. De hecho, hay un paralelo en Lucas capítulo 16, verso 16. Pero cuando uno mira el contexto, debe entender que cuando Jesús hablaba de que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, está hablando de un choque de poder entre el reino de Dios y el reino de Satanás y de las tinieblas, que procura robar, matar y destruir. Así que siempre hay un choque de poder entre el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, de la muerte y del mal. Así que debemos nosotros entender que mientras estemos aquí en la tierra, habremos de pasar situaciones muy, muy difíciles. Y es menester que para establecer el reino de Dios, que lo que implica es el gobierno, el imperio, el señorío, el dominio de Dios en los corazones de la gente aquí en la tierra, y como consecuencia de dominar el corazón, de señorear el corazón, de establecer el reino de Dios en el corazón de la gente, entonces las estructuras humanas sean cambiadas, sean transformadas y también se sujeten a lo que es la voluntad de Dios aquí en la tierra. De modo que la oración que Jesús enseñó a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñara a orar, una de las partes dice: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Quiere decir que la voluntad o el señorío o el dominio o el reino o el imperio de Dios, el gobierno de Dios, es menester que se establezca en la tierra, en los corazones de la gente, para que las cosas cambien para bien y vaya eliminándose tanta maldad que hay. Es importante ver en el pasaje original que leímos en el libro de los Hechos que los discípulos, habiendo sido llenos del Espíritu Santo de Dios y teniendo ahora la autoridad y el poder espiritual necesario para testificar de Cristo, para predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo, para liberar a los cautivos, para sanar enfermos, para establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra, estos discípulos de Jesús, siendo llenos del Espíritu Santo de Dios, comenzaron a obrar milagros y señales. Uno de esos milagros se operó cuando Juan y Pedro iban al templo a orar. Se encontraron a un hombre tullido, a un hombre cojo, a un hombre que no podía moverse, que le llevaban y le ponían a la puerta del templo, una puerta que se llama La Hermosa, y estando allí pedía limosnas. Y cuando Pedro y Juan se acercan para entrar al templo y le ven, viendo en el corazón de aquel hombre que había la posibilidad de ser sanado totalmente, se le acercaron y Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. E inmediatamente se operó el milagro y todo el cuerpo de aquel hombre recibió el impacto del poder de Dios y quedó completamente sano.
Así que se levantó y comenzó a saltar y comenzó a correr hacia dentro del templo, glorificando el nombre de Dios por el milagro de sanidad que había recibido. Eso inmediatamente se hizo notorio, se dio a conocer, y la gente comenzó a acercarse corriendo a donde estaba Pedro y Juan. Y es interesante cómo el Espíritu Santo moviliza a la gente, porque una multitud se reunió y Pedro comenzó a hablarles, a predicarles, a hablarles acerca de este Jesús y cómo en el nombre de Jesús se operan los milagros y las señales extraordinarias. Así que mientras les hablaba, mientras los redarguía, los convencía de que habían pecado, de que habían fallado, de que habían matado al autor de la vida, a Jesucristo, estos que estaban escuchándole creyeron a Jesús. Dice la Biblia que cuando escucharon el mensaje que Pedro les predicaba, creyeron a Jesús. Y al creer, hubo una gran revolución con relación a los que eran los líderes religiosos, porque la gente que había estado siguiendo a Jesús y que después de la muerte de Jesús posiblemente estaban menesterosos y afocados y se habían en cierta manera dispersado, ahora con la intervención del poder del Espíritu Santo de Dios a través de los creyentes de la iglesia, en este caso de Pedro y de Juan, se obraron milagros y hacía que la gente corriera para prestar oído a lo que tenían que decir aquellos que con autoridad y con poder hicieron los milagros. Sin embargo, los líderes religiosos se molestaron. En el capítulo 4, los primeros versos destacan, en el libro de los Hechos, cuál fue la reacción del liderato religioso de ese tiempo. No querían bien a Jesús, tampoco querían bien a sus discípulos. A Jesús le tomaron por un impostor, por un blasfemo, por un poseído de demonios. Y ahora sus discípulos mostraban la misma autoridad y poder que Jesús, haciendo milagros y señales, y la gente corría, les escuchaba y se convertían a Jesucristo. Y molestos, dice la Escritura, que arrestaron a Pedro y lo metieron en la cárcel. Dice la Biblia, a Pedro y a Juan, capítulo 4 de los Hechos, verso 1 en adelante, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Dice la Biblia, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Si dice que creyeron a esa palabra que predicó Pedro, 5,000 varones, implica que es posible que esa cifra se triplicara, porque en ese tiempo se contaban solamente los hombres, los niños y las mujeres no se contaban. Quiere decir que se puede haber triplicado la gente que creyó y respondió a la palabra del Evangelio que Pedro predicó. Ahora, se molestaron los jefes de los sacerdotes, los saduceos que no creían en la resurrección. Era un grupo religioso dentro del judaísmo, que a diferencia de los fariseos, no creían en resurrección. Los fariseos sí. No creían en ángeles ni demonios, los fariseos sí. Así que los saduceos se juntaron con los jefes de los sacerdotes y también con la guardia del templo, y vinieron y arrestaron a Juan y a Pedro y los metieron en la cárcel. Ya era tarde ese día, así que al otro día los confrontaron y comenzaron a preguntarles, ¿en nombre de quién ustedes están haciendo estas obras? Y comenzaron a prohibirle que predicaran y enseñaran en el nombre de Jesucristo, al que habían crucificado, a aquel que era mal querido, a aquel que habían rechazado los judíos. Estos jefes religiosos
comenzaron a decirles que no podían seguir predicando y enseñando en el nombre del Señor. Pero Pedro comenzó a abrir la boca y a hablar y a decir: consideren ustedes si es justo obedecerlos a ustedes u obedecer a Dios. Es más importante que nosotros obedezcamos a Dios y hagamos lo que Dios quiere que hagamos y digamos lo que quiere Dios que digamos, y no sigamos a aquellos que meten presión para que uno haga todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Cuando estos jefes, los sacerdotes y los demás líderes religiosos del tiempo se dieron cuenta de que tanto Juan como Pedro tenían de nuevo, que lo que implica es confianza en Dios y valentía, tan suficiente valentía como para confrontarlos y para decirles: no vamos a hacer caso a lo que ustedes dicen, sino que vamos a seguir obedeciendo lo que Dios dice que hagamos. Tuvieron entonces que soltarles, dejarles ir, porque no podían negar que un milagro, que una señal había ocurrido por la intervención de estos hombres orando en el nombre de Jesús. Y un hombre tullido, cojo, paralítico, había sido sanado extraordinariamente. Así que los dejaron ir, y Pedro y Juan regresaron a donde estaban reunidos los demás creyentes y comenzaron a contarles lo que les había acontecido: la opresión del enemigo a través de los líderes religiosos, de cómo el maligno se había encargado de levantar a hombres que no conocían a Dios, aunque decían representar a Dios. A estos líderes religiosos, el maligno los estaba utilizando para tratar de interrumpir la obra de Dios, el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Así que el reino de los cielos, el reino de Dios, estaba sufriendo violencia, se estaba estableciendo en la tierra con la predicación, la enseñanza del Evangelio de Jesucristo y con la demostración de poder, de milagros y señales, y el maligno trató de impedir que los instrumentos de Dios, en este caso los discípulos, los apóstoles, hicieran la obra de Dios y establecieran el reino. Así que llegan, cuentan lo que les ha pasado, y dice la Biblia en el capítulo 4 de Hechos, en el verso 24 en adelante: y ellos, la iglesia, los que estaban reunidos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Comenzaron a hacer memoria de lo que las Escrituras decían acerca del Mesías y cómo habrían de violentarlo y finalmente oponérsele o amotinarse contra él y pasar lo que finalmente pasó, que fue que Jesucristo murió en la cruz. Hacen memoria de las profecías tocantes al Cristo y su padecimiento y su muerte y también su resurrección. Por otro lado, habiendo dicho esto delante de Dios en oración, habiéndose puesto en común acuerdo para orar, y debo hacer una digresión aquí para decir lo importante que es orar y lo importante que es ponerse de acuerdo con otros creyentes. Jesús había enseñado y había dicho que si dos o más se ponen de acuerdo en pedir una misma cosa, esta será hecha. Ese común acuerdo en oración desata el poder de Dios, porque se junta la fe de uno y de otros, y por medio de la confianza, la fe en Dios, se solicita el favor de Dios, la intervención de Dios en algún asunto. En el nombre de Jesús se operan los milagros y las señales, y lo que es necesario que suceda aquí en la tierra, entonces sucede por la oración y por el común acuerdo de la iglesia.
Por eso es importante no estar divididos en cosas superfluas, sino estar unidos en el Señor, para que cuando uno ora y el otro ora, aunque estemos físicamente en lugares distantes, pero estemos en el común acuerdo espiritualmente, Dios oiga en los cielos y responda a nuestra oración y opere el establecimiento de su reino aquí en la tierra, responda al clamor de su pueblo y atienda las necesidades con milagros y con señales. Una de las cosas que oraron los discípulos cuando recibieron la noticia de parte de Pedro y de Juan fue que dijeron, y aparece reseñado en el verso 29 del capítulo 4 de Hechos, y ahí más adelante, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hable la palabra. El anhelo de ellos era que pudieran conseguir la confianza suficiente en Dios y la valentía, el arrojo para poder seguir predicando y enseñando el Evangelio de Jesucristo. Y también solicitaron que Dios respondiera con milagros y señales mientras ellos predicaban y enseñaban. El verso 30 dice: y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Clamaron a Dios Padre en el nombre de Jesús y solicitaron que fueran fortalecidos espiritualmente, de modo que pudieran entonces con valentía, con confianza, seguir predicando y enseñando la palabra de Dios, y que Dios respondiera respaldándoles con milagros y con señales y con prodigios. ¿Saben qué sucedió? El verso 31 lo describe de una manera extraordinaria. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía, con confianza, con arrojo la palabra de Dios. El resultado de esas acciones después de la oración fue que la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma, y ninguno decía decir suyo propio lo que tenía, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y luego dice el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia, favor, era sobre todos ellos. La pregunta que hice al principio con relación a la iglesia de este tiempo, del lugar donde nosotros vivimos, la ciudad y el país donde estamos, es algo para que reflexionemos. Quisiera repetir algunas de esas preguntas, porque a mí me parece que debemos echar mano a estos principios espirituales que están contenidos en la Escritura, no solamente en el capítulo 4 de los Hechos, sino en todas las demás partes de la Escritura, y podamos nosotros recibir el favor de Dios, la gracia de Dios, el poder y la gloria de Dios en nuestra vida, para que entonces, de la misma manera que la iglesia incipiente, la iglesia de principios de siglo, luego de que Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos, esa iglesia poderosa, asimismo nosotros en nuestro tiempo establezcamos el reino de Dios, el gobierno de Dios aquí en la tierra. Y pregunto de nuevo, ¿está la iglesia en tu ciudad, en tu país, en mi ciudad, experimentando una acción del Espíritu Santo con miles de conversiones, milagros y señales, como se describe en el libro de los Hechos? Es posible que la respuesta nuestra en este tiempo sea que no. Yo soy testigo que en los años 70 en adelante vino un gran avivamiento a nuestro país y a otros países que también experimentaron lo mismo. Mi madre y mi abuela y otra gente de la iglesia donde me crié nos contaban acerca de otro avivamiento espiritual que hubo en los años 33 aquí en Puerto Rico y en otras partes de los Estados Unidos y del mundo. También, mucho antes que eso, para allá 1916,
hubo también un gran avivamiento en los Estados Unidos, y ese fuego encendido allá también vino y se encendió aquí en Puerto Rico. Así que en Puerto Rico hemos sido testigos por lo menos de 3 grandes avivamientos espirituales que han durado algunas décadas y que ha habido resultados maravillosos donde Dios se ha glorificado haciendo milagros y señales, sobre todas las cosas, salvando y transformando las vidas. Gente que estaba desahuciada por la sociedad, gente que parecía que no tenía esperanza, gente que creía que sus vidas habían terminado ya y que nada podían hacer para que fueran cambiadas la realidad de sus vidas, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo, fueron liberados, salvados. Y eso no es otra cosa que el establecimiento del reino, del gobierno de Dios en los corazones de la gente. Ese es el mayor milagro y esa es la mayor señal. Cuando una persona es alcanzada por el Evangelio de Jesucristo, responde en fe, cree, se salva, es liberada del poder del maligno, de las ataduras, de los yugos, de las tinieblas, del reino del mal, y entonces viene a ser parte del reino de Dios. El reino de Dios viene a gobernar su vida y hay una transformación, es hecha nueva su existencia y puede dar testimonio del poder de Dios que transforma las almas. Necesitamos un avivamiento espiritual en nuestros tiempos. Si uno mira lo que está pasando a nivel mundial, no meramente el asunto de la pandemia, del coronavirus, sino hay otros males que están cobrando vidas, mucho más que el coronavirus. La violencia, las guerras, el aborto, los asesinatos, los suicidios. Hay muchos males sociales, el robo, la corrupción, la mentira, el adulterio, la fornicación, el engaño, tantas cosas que lo que muestran es la necesidad de una intervención de Dios, una intervención del Espíritu Santo para liberar, para transformar, para llenar, para cambiar la vida, de modo que se establezca el reino de Dios en los corazones. Pero cuando uno mira al pueblo de Dios en este tiempo, hay muchos religiosos. Sin embargo, hay muy poca gente que realmente está decidida a establecer el reino de Dios y está en sujeción a la voluntad de Dios. Mire, el maligno se ha encargado de dominar, de gobernar a mucha gente. Y es menester que los que somos creyentes en Jesucristo le hagamos frente, combatamos las fuerzas de las tinieblas, las atemos, prohibamos su manifestación, las echemos fuera, de modo que entonces se establezca el gobierno de Dios aquí en la tierra. Una de las cosas que el apóstol Santiago escribe, y está registrado en el capítulo 4, los versos 7 al 10, dicen de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago le escribe a la iglesia. No le escribe a los impíos, a los incrédulos, le escribe a los creyentes. Cuando nosotros los creyentes nos descuidamos espiritualmente y andamos en doble ánimo, andamos como la onda del mar que va y que viene, donde no tenemos firmeza, estabilidad, entonces el maligno logra establecer su gobierno sobre los corazones de la gente. Pero cuando nosotros los creyentes nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, cuando nos sometemos a Dios, como dice Santiago, y ese es el primer paso para tener la victoria contra las fuerzas del mal, estar sujetos, estar sometidos a Dios verdaderamente, no en apariencia de piedad, no vivir religiosamente, sino vivir realmente en obediencia a Dios. Dice el texto: someteos pues a Dios. Eso es lo primero que debemos hacer.
estar bajo el gobierno, el señorío, el imperio de Dios, estar dóciles, sensibles, humildes, estar delante de Dios en obediencia, entonces tendremos la capacidad de combatir al diablo, de resistirle, de ir en contra de las operaciones del maligno que tiene dominada a tanta gente. Y al resistirle, al combatirle, entonces huirá de nosotros. Dice el texto que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Es tiempo de que nosotros los creyentes dejemos las muchas ocupaciones y nos volvamos a buscar a Dios con mucha dedicación. Es importante que nosotros dejemos el estar siendo de doble ánimo y nos afirmemos en la fe de Jesucristo y estemos puestos en combate contra las fuerzas del mal, recibiendo las victorias que Cristo ha prometido para los creyentes. La Biblia claramente dice que para los que nos afirmamos en la fe, para los que creemos, para los que obedecemos a Dios, para los que estamos sometidos a Dios, como dice Santiago, entonces hay promesas de victoria y nada nos puede separar del amor de Dios, y por otro lado, nada puede entonces dominarnos y vencernos, sino que nosotros venimos a ser más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos ama. Cuando voy a la Escritura, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, los versos 37 en adelante hasta el 39, miren lo que allí se presenta como una promesa de victoria sobre las fuerzas del mal y sobre toda situación extrema que no se puede manejar con recursos humanos, pero sí se puede manejar con el poder de Dios. Dice la Biblia, Romanos 8, 37 al 39, de la siguiente manera: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del Señor, nada que se levante en contra, ni el diablo, ni sus ejércitos, ni la muerte con sus amenazas, ni la vida con sus situaciones extremas, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Antes bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Jesucristo venció en la cruz a todas las potencias del mal. Y no solamente en la cruz venciendo el pecado y venciendo a Satanás, que por causa del pecado tenía dominio sobre la gente, sino que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, validó la cruz y entonces obtuvo una victoria total. Por eso, cuando se levantó de entre los muertos y encomendó a la iglesia a establecer su reino y predicar y enseñar el evangelio a toda criatura, dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y luego dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo que está queriendo decir es: el poder que yo adquirí tanto en el cielo y en la tierra, ese poder que yo había abandonado como Dios y que como hombre recuperé porque había sido entregado a Satanás por Adán y por Eva, y se jactaba de que tenía el control y el dominio de los gobiernos de la tierra y de las riquezas y de todo, y a quien él quería se lo daba porque le había sido entregado. Ahora Jesucristo, habiéndolo recuperado, lo proclama y lo declara como una gran victoria sobre las huestes del mal, y dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y cuando le habla a la iglesia que vayamos a ser discípulos a todas las naciones, dice: por tanto. Lo que implica ese por tanto es: con esta autoridad y con este poder que yo he recuperado y que he entregado a la iglesia, id y hacer discípulos a todas las naciones.
Y es con ese poder de Dios, en el nombre de Jesucristo, que se establece el reino de los cielos, que se establece con milagros y con señales, con liberaciones, con sanidades y sobre todas las cosas con la conversión de la gente que es redarguida, que es convencida de pecado, de justicia y de juicio, y que creyendo se vuelven a Dios para ser salvados y liberados por Él. Es menester que la iglesia de este tiempo, que languidece espiritualmente, porque está entretenida en las muchas ocupaciones, entretenida en los logros magníficos de la humanidad, y en lugar de poner sus ojos en Dios y en el poder de Dios, ha puesto sus ojos en las capacidades humanas. Es menester que pongamos nuestra mirada en lo alto, en los cielos, de donde viene nuestro socorro, y entonces pidamos a Dios su intervención, como hicieron los discípulos orando cuando Pedro y Juan fueron liberados y vienen y dan la noticia de que los estaban amenazando para que no predicaran ni enseñaran más el Evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que comenzaron a orar delante de Dios pidiendo valentía, confianza, arrojo para poder predicar y enseñar la palabra, y le solicitaban a Dios que hicieran milagros y señales y prodigios, respaldando esa predicación y enseñanza para que el mundo pudiera creer. Pidieron a Dios valentía, pidieron a Dios deber. Las fuerzas del mal se van a seguir levantando contra la iglesia y contra la humanidad en la medida que el tiempo avanza y se acorta el tiempo del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a buscar a los suyos. La Biblia claramente dice que en el tiempo postrero el maligno, Satanás, se levantará con gran fuerza porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Y qué hará? Utilizar a los agentes humanos que están sujetos a su voluntad porque no están sujetos a Cristo. O sea, los impíos, los incrédulos, que procurando estar en posiciones de autoridad establecerán y establecen leyes en contra de lo que es el reino, el gobierno de Dios, en contra de la iglesia que predica y enseña el Evangelio de Jesucristo. Esas fortalezas espirituales de maldad, esos argumentos en contra del conocimiento de Dios, esa altivez de espíritu con que actúan aquellos que son incrédulos y lo hacen en contra de la iglesia, esas fuerzas del mal que están operando en ellos, lo que hacen es ir a la ofensiva para tratar de oponerse de que la iglesia predique el Evangelio de Jesucristo. Lo estamos viendo en nuestro tiempo. ¿Cuántas leyes se han hecho en contra de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, la voluntad de Dios? Se establecen leyes en contra de los principios del reino de Dios. En el tiempo pasado, la iglesia los discípulos enfrentaron esa oposición, particularmente a través de líderes religiosos, no solamente los gubernamentales, sino los líderes religiosos que se levantan para oponerse a lo que es la voluntad de Dios. La iglesia en ese tiempo oró a Dios y pidió valentía y confianza para seguir predicando y enseñando, y pidieron a Dios que hiciera milagros y señales. Es la iglesia la que estamos llamados a poner bajo los pies de Jesucristo todo poder del enemigo. Tenemos que estar previamente sujetos a Dios y por el otro lado preparar las estrategias de predicar, enseñar, mientras oramos, mientras clamamos que Dios intervenga y mientras ordenamos a los poderes del mal que queden completamente prohibidas sus manifestaciones, así, de manera que se establezca el reino de Dios. Quiero concluir este momento diciendo que de la misma manera que la iglesia a principio de la era cristiana manifestó el poder, la gracia, la autoridad de Dios y hubo un gran avivamiento espiritual, para nosotros en este tiempo también es posible. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, dice la Biblia. Así que si Jesucristo no cambia, tiene la misma autoridad y poder. Si su Espíritu Santo no cambia, si Dios Padre no cambia, sigue siendo el mismo, la misma autoridad y poder delegada a la iglesia.
está para este tiempo. Y es menester que los milagros y señales que respaldan la predicación y enseñanza del Evangelio se den entre nosotros. Y se pueden dar si nosotros, la iglesia, nos sujetamos a Dios como debemos hacerlo. Yo quiero invitar a los creyentes a que nos unamos en lugar de estar divididos, a que oremos en lugar de estar distraídos, a que echemos mano de los recursos espirituales que están descritos en la Biblia como armas espirituales para combatir el reino de las tinieblas, y que establezcamos el reino de Dios con poder y autoridad, como dice la Biblia, haciéndolo en el nombre de Jesús. La victoria ya está echada. Cristo dice que es nuestra, la iglesia. Somos más que vencedores. Eso lo que implica es que si Cristo venció, nosotros que somos de Cristo también venceremos. Claramente lo dijo Jesús mientras enseñaba a los suyos: en el mundo tendréis aflicción, tendréis lucha, tendréis batalla, tendréis conflicto, mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Les invito a orar en esta hora. Padre, es en el nombre de Jesús que recurrimos a ti, como recurrió la iglesia en el tiempo pasado, a solicitar tu favor, que tu gracia sea sobre nosotros, que seamos perdonados, que seamos restaurados, que seamos santificados, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, que obres milagros y señales, que nos des la confianza, la valentía para seguir predicando tu palabra, para seguir enseñando tu palabra en medio de la opresión del enemigo, en medio de las amenazas de un mundo corrupto dominado por el maligno, que podamos nosotros seguir adelante, marchando en victoria, estableciendo tu reino y dando toda la gloria, la honra y la alabanza a tu nombre, porque el poder y la gloria es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te habla el pastor Juan Emilio Morales Dávila. Dios me ha concedido pastorear la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico, y te invitamos a que nos escribas o te comuniques de alguna manera con nosotros. Dios te bendiga mucho.